Buenos días, estamos en Crónica Digital, analizando la semana política. Esta semana, hoy jueves, con un invitado muy especial, Carlos Margota, abogado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, eh, con Juan Andrés Lagos, un contertulio de siempre, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Bueno, hay un tema que hoy día está dentro de muchos, ¿no?, que podemos comentar, pero está esta visita, ¿no es cierto?, del presidente Piñera, eh, esta vueltecita que se está dando a nivel internacional y que pesa sobre él una situación que es bien grave, pues, que se dio a partir del 18 de octubre del 2019, que tiene que ver con una serie de situaciones, ¿no es cierto?, que fueron violaciones graves de derechos humanos, situaciones realmente alevosas, espantosas, miserables, y que causó preocupación nacional e internacional, y entre eso también, por cierto, una acusación presentada formalmente en, a nivel internacional. Eh, Carlos, ¿en qué contexto se da esta presentación que ustedes hacen, ¿no es cierto?, ante la Corte Penal Internacional? ¿Por qué razón? ¿Qué la justifica? ¿Cuáles son los elementos que están ahí para poder explicar a quienes ven y escuchan este programa? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y agradecido sobre todo de compartir con usted a puertas de una fecha tan importante, ¿no?, que es la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre, que recordamos cómo se hizo una ruptura dramática del sistema democrático en nuestro país y comenzó a partir de allí una política de exterminio que se tradujo en miles de detenidos desaparecidos, miles de ejecutados políticos, miles de torturados, presos políticos, etc. Y que de alguna otra manera, a partir de octubre del 2019, esa tragedia se repite, a lo menos parcialmente. La presentación a la Corte Penal Internacional se da en un contexto justamente del intento de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que en conjunto con tres organizaciones internacionales busca cumplir con nuestro deber institucional, que es la de promover la justicia como base, digamos, de todo sistema democrático. Porque entendemos que la justicia constituye un deber de todos y de todos, no solo de los organismos de derechos humanos, y que en nuestra historia reciente, a la cual he hecho mención, nos obliga a no repetir lo ocurrido en materia de impunidad respecto de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la aplicación de la política de exterminio por parte de la dictadura cívico-militar que asoló nuestro país durante 17 años. Y además tenemos presente muy especialmente el que estamos inmersos en un histórico proceso constituyente que busca precisamente establecer una nueva convivencia democrática sobre la base de una paz social fundada en la justicia y por lo tanto impidiendo que el crimen se normalice en nuestro país. Es en ese marco en que nosotros hicimos nuestra presentación a la CPI, repito, como Comisión Chilena de Derechos Humanos y en conjunto con tres organizaciones internacionales, donde está la Fundación también Internacional Baltasar Garzón. Esta presentación, para precisar, se le denomina en términos técnicos comunicación, y es una presentación que se hace de acuerdo al procedimiento que establece la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma, una presentación donde se le entrega un conjunto de antecedentes sólidos del punto de vista de la cantidad de hechos constitutivos, a nuestro entender, de crímenes contra la humanidad que están descritos y sancionados en el artículo 7º del Estatuto de Roma, y que son precisamente ese tipo de crímenes los que nosotros asistimos a partir del 18 de octubre del 2019. Porque lo que es muy importante resaltar es que lo ocurrido en materia de derechos humanos a partir de esa fecha, en que el pueblo de Chile se vuelca multitudinariamente a las calles
exigiendo el cambio del modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego durante la dictadura cívico-militar y que se mantuvo durante 30 años sin mayores reformas, es que precisamente negaba derechos humanos fundamentales como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda digna, el trabajo decente, etc. Y la respuesta del gobierno de Sebastián Piñera fue precisamente la implementación de una política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos, muchas de las cuales fueron constitutivas de crímenes contra la humanidad, tal como están definidas en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Nosotros llegamos a esa conclusión luego de 3 meses de análisis de lo que estaba ocurriendo en materia de derechos humanos y nos dimos cuenta, repito, que no estábamos en presencia de hechos aislados, no estábamos en presencia simplemente de ciertos excesos cometidos por las fuerzas policiales, sino que estamos en presencia, tal como lo señala el artículo 7º del Estatuto de Roma, de un ataque masivo a la población civil que tenía por finalidad neutralizar la protesta social que se estaba dando multitudinariamente en las calles y que buscaba justamente el reemplazo del modelo político, económico, social y cultural que se había impuesto, repito, 47 años atrás. Entonces, esa caracterización nos hizo a nosotros llegar a la convicción de que teníamos que ser fieles al cumplimiento de nuestra misión institucional y que lo que correspondía era evitar que la impunidad nuevamente se instalara en nuestro país y que por lo tanto las altas autoridades políticas, militares y policiales fueran juzgadas y sancionadas por aquel órgano jurisdiccional internacional que fue creado en el año 1998 a través del Estatuto de Roma, que se llama Corte Penal Internacional, y que el año 2009 el Estado de Chile suscribió y ratificó y le reconoció competencia. Y por lo tanto lo que busca es la responsabilidad, que se haga efecto la responsabilidad penal individual de todos y cada uno de quienes formaron parte, ¿no es cierto?, de el gobierno, sus más altas autoridades, tanto políticas como militares y policiales, que permitieron la ocurrencia de estos crímenes contra la humanidad, que son aquellos crímenes que son de competencia exclusiva de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, y con esto termino esta primera parte, es un tribunal creado, repito, el año 1998, que Chile ratificó el año 2009, y que lo que busca es que precisamente las más graves violaciones a los derechos humanos, que la comunidad internacional le ha dado una denominación distinta, que son crímenes de lesa humanidad, que son los homicidios, las torturas, la desaparición forzada, el genocidio, el exterminio, perdón, y por cierto, todo hecho que genere grave sufrimiento a la persona humana, como el caso de los traumas oculares, las mutilaciones y la ceguera provocada por el accionar policial, sean juzgados sus autores directos. Aquí no se busca responsabilidades políticas, se buscan responsabilidades penales. Y para tal efecto, la Corte Penal Internacional no solamente juzga y sanciona, sino que ha creado al efecto, tiene y dispone cárceles especiales, ¿no es cierto?, para que los condenados por esta Corte Penal Internacional cumplan las penas dictadas por dicho órgano jurisdiccional internacional. Entonces, eso es lo que se busca con esta comunicación entregada a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y hoy día estamos en la etapa inicial. Varias personas me han preguntado, bueno, ¿y cómo es posible que Sebastián Piñera pueda pasearse libremente, digamos, por las calles de Europa sin que nada le ocurra? Ha habido consideración de existir una comunicación ante la Corte Penal Internacional. Nosotros hemos sido muy claros a este respecto y tenemos que tener presente cuáles son los tiempos y los plazos que tiene la Corte Penal Internacional
para procesar estos antecedentes que se le envían, particularmente al fiscal de la Corte Penal, para su estudio y toma de decisiones. Hoy día estamos en la fase inicial. Hay que tener presente que esta presentación se hizo el 29 de abril del presente año. En junio, el 16 de junio, hubo un cambio de fiscal. Salió la fiscala que existía en ese momento y asumió un fiscal británico, y que, bueno, recibió todos los antecedentes, la transmisión del mando, por así decirlo, del conjunto de antecedentes que estaba analizando la antigua fiscal. Y por cierto, una de las cuestiones que se hizo traspaso de transmisión del mando fue la denuncia nuestra, la comunicación nuestra. Y lo que está haciendo el fiscal en este momento es lo que establece justamente el procedimiento de la Corte Penal Internacional respecto de la función que debe cumplir el fiscal cuando recibe una comunicación. Y se trata de hacer lo que se denomina un examen preliminar. ¿De qué se trata este examen preliminar? El fiscal analiza los antecedentes, ve si se trata de que los hechos que han sido denunciados en la comunicación que nosotros hicimos, se trata no de crímenes de lesa humanidad de aquellos que están consagrados en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Si se ha cumplido también el requisito de complementariedad, esto es, si los tribunales de justicia chilenos han cumplido o no con su función de administrar justicia. También en esta etapa preliminar puede pedir más antecedentes, tanto a organismos internacionales como a los propios denunciantes, como somos nosotros. En fin, estamos en esa etapa. Y luego de todo el cumplimiento de esa etapa inicial, que se denomina examen preliminar, el fiscal, si llega a la convicción que se cumplen los requisitos exigidos por el Estatuto de Roma, que repito, están consagrados tanto en los artículos 7º, 17 y 53, le pide a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional una autorización para abrir una investigación formal. Y a partir de ese momento, si la Sala de Cuestiones Preliminares, que está integrada por 3 magistrados de la Corte Penal Internacional, da esta autorización, entonces estamos en presencia de un caso, un expediente concreto donde se va a investigar, ¿no es cierto?, la responsabilidad penal tanto de Sebastián Piñera como las demás autoridades políticas, militares y policiales que nosotros hemos denunciado. Esa es la situación concreta, la génesis y el momento actual en que se encuentra esta denuncia que nosotros hicimos el día 29 de abril pasado. Yo te quería consultar por lo siguiente. Bueno, hay varias organizaciones internacionales de derechos humanos que han estado en Chile, que han entregado informes incluso a la Corte Interamericana sobre violaciones de derechos humanos. Hay un antecedente político institucional que, desde mi punto de vista, es extraordinariamente grave, que es la firma de un acuerdo entre gobierno y sectores de la oposición, hay que decirlo porque fue así, y que posteriormente incluso derivó en leyes como la ley antibarricada, como la ley para la militarización de los territorios mapuche, la ley que fortaleció legalmente la posibilidad de que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y policiales infiltraran movimientos sociales. Todo eso son leyes, protocolos mediante, y las leyes que están aplicando las fiscalías y los tribunales de justicia, entre otras cosas, por ejemplo, con la detención preventiva de prisioneros y prisioneras políticos que todavía se encuentran en esa situación. Algunos todavía están encarcelados y encarcelados, otros están en casas bajo vigilancia, en fin, pero además con la posibilidad de penas inmensas. En ese sentido, la presentación que ha hecho la Comisión Chilena de Derechos Humanos y otro organismo internacional en la CPI, ¿cómo evalúan ustedes este comportamiento del poder político institucional? Estoy hablando del Parlamento, estoy hablando del Ejecutivo y también de la Administración de Justicia, porque aquí han habido choques muy violentos en procesos judiciales, que yo creo que mi impresión personal es que hay una insensibilidad muy grande, incluso por parte de la izquierda, de sectores de izquierda, respecto a esta situación. Porque en el fondo el cuestionamiento a todo el poder institucional
no es por un capricho, sino es que porque simplemente se están dando y se han dado situaciones de violación a derechos humanos flagrantes. En este mismo momento, familiares en la mañana temprano se tomaron el puente del río Mapocho, uno de los puentes, para llamar la atención respecto de que se está cuestionando por parte de sectores políticos, no solamente del gobierno, la posibilidad del indulto. ¿Cómo ve en ese sentido la presentación que ustedes han hecho? Sí, bueno, en primer lugar, nosotros cuando hicimos la presentación es porque habíamos llegado a la convicción de que se habían cumplido los dos requisitos más importantes que exige precisamente el Estatuto de Roma para activar la competencia de la Corte Penal Internacional, que son, sucintamente dichos, uno, de que los hechos que se produjeron durante octubre del 2019 en adelante son constitutivos de crímenes contra la humanidad. Y en segundo lugar, de que los órganos competentes para investigar, sancionar, juzgar y sancionar a los responsables de esos graves crímenes no cumplieron con su función. Todo eso nosotros lo plasmamos en un documento de 141 páginas, en la cual dimos cuenta pormenorizada del cómo se habían cumplido estos requisitos. Y por cierto, muchos de los elementos que tú señalas están consignados precisamente en esta presentación. Ahora bien, lo que ha ocurrido de abril en adelante no es sino la continuación respecto de en primer lugar, la violación de los derechos humanos sigue ocurriendo. Solo tener presente que la última víctima de trauma ocular fue el 24 de abril del presente año. Y en segundo lugar, a mí me parece muy relevante el tema de los presos de la revuelta. Tal como tú lo señalas, ha habido una desidia, una indolencia, particularmente de un poder del Estado, que no da cuenta de la demanda, exigencia, no solamente mayoritaria del pueblo chileno, sino de lo que señalan las normas internacionales de derechos humanos sobre la materia. Nosotros incorporamos muy especialmente el desigual tratamiento que había tenido tanto los órganos persecutores de los delitos como son los fiscales, el Ministerio Público en definitiva, y el Poder Judicial cuando se trataba de perseguir a manifestantes, a jóvenes que se habían expresado, ¿no es cierto?, su desafección con el modelo vigente y habían exigido su superación, y que fueron encarcelados, muchos de ellos torturados, muchos de ellos avasallados sus derechos humanos, como el de la presunción de inocencia, o la regla de que la prisión preventiva no debe ser la regla general, o las formalizaciones arbitrarias, esto es, el que simplemente se formaliza y se encarcela con el solo mérito de lo declarado por los funcionarios aprehensores, esto es, los propios carabineros, en fin. Toda esta violación a los derechos humanos de que han sido objeto los presos de la revuelta, nosotros no solamente lo consignamos en la presentación, sino que además demostramos que había un comportamiento asimétrico por parte de los órganos persecutores y del Poder Judicial para tratar a los violadores de los derechos humanos, que se contrastaba con lo que hacían con los presos de la revuelta. Nosotros hoy día, al día de hoy, estamos a 9 de septiembre del 2021, prácticamente a 2 años de iniciado la revuelta social, tenemos solo 3 condenados por violación a los derechos humanos. Y uno de ellos condenado a una pena privativa de libertad que está siendo cumplida no en una cárcel común, sino que al interior de un recinto policial. Entonces, es muy desigual el tratamiento y nos recuerda precisamente lo ocurrido en el tiempo de la dictadura. Ustedes se acordarán que en los tiempos de la dictadura las cárceles estaban atestadas de presos políticos y no había un solo condenado por violación a los derechos humanos. Hoy día hay que tener presente que la situación es muy parecida. El primer condenado por violación a los derechos humanos de la dictadura fue el año 1998, esto es 8 años después de iniciar la transición. Y respecto al tema de los presos de la revuelta y en general el comportamiento del Parlamento, nosotros vemos que efectivamente siguen viviendo en una suerte de burbuja
que no han tomado debida nota de lo ocurrido con la revuelta social, cuáles son las exigencias, demandas mayoritarias del pueblo chileno, que no son sino, hay que recordarlo desde el punto de vista conceptual, los mandantes, y los mandatarios son precisamente los parlamentarios son mandatarios, y quienes se supone representan o deben representar los anhelos e intereses de quienes los eligieron. Con preocupación nosotros vemos particularmente el tema de los presos de la revuelta. Allí encontramos que hay una situación muy compleja. Tal como tú decías, Juan Andrés, hoy día en una acción desesperada de los familiares, se amarraron al puente Pío IX, exigiendo que se ponga en tabla para continuar la tramitación del proyecto de ley de indulto general que busca precisamente terminar con el injusto encarcelamiento que han sufrido cientos de presos políticos a partir del 18 de octubre del 2019. En un intento desesperado, porque tenemos hoy día una situación muy compleja en que ese proyecto de ley, después de haber sido aprobado en 3 comisiones del Senado, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Seguridad Pública y la Comisión de Constitución, llevamos más de un mes en que no se pone en tabla para su discusión en sala del Senado, y por lo tanto el horizonte de que finalmente sea aprobado ese proyecto de ley se aleja cada día más. Y por cierto, la angustia y desesperación de los presos de la revuelta y sus familiares es total y completamente comprensible. Nosotros hemos dicho, francamente, de que esta dilación injustificada, que no se condice, repito, con la exigencia además que hacen los organismos internacionales respecto a esta materia en torno a el respeto al derecho al debido proceso, el respeto a la presunción de inocencia, y sobre todo el que la prisión preventiva no debe ser la regla general, como ha ocurrido en los casos de los presos de la revuelta, deben ser respetados y deben ser oídos por este poder del Estado. Y lamentablemente nos hemos encontrado con una desidia y una indolencia que nosotros como organismo de derechos humanos decimos que finalmente no solamente raya en la crueldad, sino que linda en la tortura. Y esto comprensiblemente, debemos decirlo con responsabilidad, hace incurrir a este poder del Estado, particularmente el Senado, en responsabilidad internacional ante la comunidad internacional por esta actitud, repito, de indolencia, de insensibilidad y de abierta crueldad para con los familiares y con los presos que hoy día sufren no solamente el rigor de la prisión preventiva, sino que además el trato inhumano que se le está dando al interior de las cárceles por parte de sus custodios, que es Gendarmería. Carlos, hay un tema que circuló entre octubre del 2019 y yo diría gran parte del 2020, que tiene que ver con este concepto de si estas violaciones a los derechos humanos eran sistemáticas o no. Y recalco el concepto sistemático, porque el señor Vivanco vino y dijo, sí, hubo situaciones dolorosas, efectivamente violaciones de derechos humanos, pero no sistemáticas. El gobierno ha dicho lo mismo. Yo recuerdo también que en dictadura se decía el oficial tanto, el soldado tanto, el señor de investigaciones tanto, pero no las Fuerzas Armadas. Pero esto no tiene que ver con una cuestión de visión de mundo, no tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta dimensión de la seguridad nacional necesariamente. ¿Cómo ves tú esa situación y este concepto de lo sistemático que se discutió tanto al alero, ¿no es cierto?, del tiempo y en lo que estamos hoy? Sí. Bueno, nosotros ese tema tuvimos que abordarlo en la presentación ante la Corte Penal Internacional. Quiero hacer una precisión en primer lugar respecto de eso. El artículo 7º del Estatuto de Roma, que describe y sanciona los crímenes de lesa humanidad, señala que tiene que haber existido un ataque masivo a la población civil a través de violaciones, dice, generalizadas o sistemáticas. Es decir, que
para activar la competencia de la Corte Penal Internacional, las violaciones pueden haber sido generalizadas o sistemáticas, es decir, no se requiere que sean generalizadas y sistemáticas. Dicho esto, para nosotros, lo ocurrido a partir de octubre del 2019 fueron violaciones generalizadas y sistemáticas, y lo demostramos fácticamente con un conjunto de elementos que hicimos presente en el texto que presentamos. La generalidad dice relación con un criterio de carácter cuantitativo, que se concreta con la masividad de los hechos denunciados y su extensión a lo largo del tiempo. Esto significa que, por ejemplo, los hechos no se produjeron solo en una semana o en 2 semanas y en un lugar determinado, por ejemplo, Santiago, sino que lo que nosotros demostramos es que la generalidad de la violación de los derechos humanos se expresaba en que las violaciones de los derechos humanos se habían producido a lo largo y ancho del territorio nacional. Y se había distribuido, digámoslo así, equitativamente la represión durante todo el periodo, desde Arica a Magallanes, como dice el himno de Colo-Colo. Solo un dato, nosotros en noviembre del año 2019, a mediados de noviembre del año 2019, hicimos una conferencia de prensa con la coordinadora de víctimas de trauma ocular, a los cuales le llegábamos, patrocinábamos sus querellas, y teníamos una estadística muy decidora respecto de eso. Fíjense ustedes que a noviembre del 2019, el 26.2% de las víctimas de trauma ocular se habían producido en la región de la Araucanía. Es decir, eso demuestra que las víctimas de trauma ocular se produjeron en todos los rincones de este país. Y se produjeron, además, extendido en el tiempo. Yo lo señalaba recién, la última víctima de trauma ocular fue el día 24 de abril del presente año, es decir, más de 1 año y medio después de producida la primera víctima. Pero además, nosotros hemos dicho que, y lo hicimos presente en nuestra presentación, que también las violaciones eran sistemáticas. Nosotros no tenemos ninguna duda, al calor de las exigencias de la normativa internacional de derechos humanos, porque la sistematicidad se relaciona con la existencia de un patrón identificable de represión y una estructura de actuación concreta, esto es, cómo se expresa la respuesta armada policial ante las manifestaciones ocurridas. Y para nosotros no cabe la menor duda de que hubo sistematicidad en la violación a los derechos humanos, porque hubo responsabilidad además de los superiores jerárquicos. Así lo establece el artículo 28 del Estatuto de Roma, que permite atribuir responsabilidad de los crímenes contra la humanidad no solo por la comisión directa de los delitos, sino también por no adoptar medidas para evitar la comisión de los crímenes o para detenerlos. Así, por lo tanto, se sanciona al que sabía o debía saber que se estaban cometiendo dichos crímenes por personas bajo su autoridad y no ejercieron el control apropiado respecto a sus actos, habiendo hecho caso omiso de la información que indicaba que se estaban cometiendo dichos crímenes. Solo a este respecto, déjenme recordarles que a fines del 2019 vinieron 4 organismos internacionales, ¿no es cierto? Uno de los cuales fue el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En diciembre de ese año fue conocido públicamente el informe. El informe del Alto Comisionado no solamente constataba la grave violación a los derechos humanos, sino que además hacía 21 recomendaciones al Estado de Chile y por lo tanto al gobierno de Chile, en función de enmendar su accionar y particularmente adecuar los protocolos del uso de la fuerza a los estándares internacionales de derechos humanos. Esto fue, repito, en diciembre del 2019. En marzo del 2020, el representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo, a través de un comunicado público, en Chile se siguen violando los derechos humanos y el gobierno ha hecho caso omiso de estas recomendaciones. Y luego, en octubre del 2020, particularmente y específicamente el 2 de octubre del 2020, a propósito del lanzamiento del joven adolescente al río Mapocho en el marco de una protesta social
en los alrededores de la Plaza de Dignidad, cuando fue lanzado el río Mapocho, nuevamente el representante regional del Alto Comisionado señaló que este no era un hecho aislado, que se correspondía con otros hechos ya ocurridos, que existía un patrón y que por lo tanto se demandaba y se exigía una reforma profunda a Carabineros de Chile para que se adecuara su accionar a los estándares internacionales de derechos humanos. Es decir, hubo un conocimiento total y completo de lo que estaba ocurriendo en materia de represión por parte de las más altas autoridades, partiendo por el presidente de la República, y sin embargo, por la vía de la omisión, dejó hacer, ¿no es cierto?, a Carabineros de Chile que siguiera actuando de la misma manera como lo hizo desde el primer día. De manera que la responsabilidad del mando está totalmente acreditada en nuestra presentación y por eso tenemos mucha confianza en su resultado exitoso finalmente. Y déjenme decirle que es muy relevante a este respecto tener presente un hecho nuevo que tal vez se conoce poco, porque recién hace 2 días atrás fue liberado a la opinión pública el informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, que se constituyó en enero de 2020 para los efectos de abocarse a la investigación de las actuaciones de los órganos del Estado, especialmente el Ministerio del Interior y la Seguridad Pública, así como Carabineros y la Policía de Investigaciones, que dijeran relación con las violaciones a los derechos humanos cometidas a partir de octubre del 2019. Y déjenme decirle que las conclusiones a las cuales llegó este informe de esta comisión investigadora, que ya fue votado, repito, favorablemente, dice en la conclusión número 4, y esto es muy relevante, dice: los actos cometidos por los agentes del Estado investigados constituyen actos ilícitos que, de acuerdo al Estatuto de Roma y a la Ley 20.357, configuran crímenes de lesa humanidad. Es decir, está diciendo una comisión parlamentaria que investigó durante más de un año, que escuchó a diversos organismos de derechos humanos, de víctimas, pero también a organismos internacionales, que lo que había ocurrido en Chile a partir de octubre del 2019 eran no solo violación a los derechos humanos, sino se habían producido la categoría más grave de violación a los derechos humanos, que son los crímenes contra la humanidad, que están consagrados tanto en el Estatuto de Roma como en la Ley 20.357, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y luego en las recomendaciones, y esto es muy relevante también, en las recomendaciones, en el número 1, en recomendaciones al Poder Ejecutivo, dice que el Poder Ejecutivo debe reconocer que en el periodo comprendido en el mandato de esta Comisión Especial Investigadora han existido graves, masivas y generalizadas violaciones a los derechos humanos, por lo que no son hechos aislados, excesos ni errores puntuales. Estos hechos, responsabilidad del gobierno actual, pueden ser considerados como parte de una política de Estado, cuyos actos de represión han tenido por finalidad castigar y desincentivar a la población civil que ejerce su legítimo derecho a la protesta. A mí me parece que esta conclusión primera que leí y esta recomendación al Poder Ejecutivo, que hace una afirmación tan enfática y tan contundente, no hace sino darnos la razón a nosotros, en cuanto a que la presentación que nosotros hemos hecho tiene que ver justamente no con violación de derechos humanos simples y corrientes, sino que estamos en presencia ante crímenes contra la humanidad, producto de la aplicación de una política de Estado pensada e ideada por las más altas autoridades del país, ¿no es cierto?, con el fin, tal como lo dice el informe de la Comisión Especial Investigadora, de castigar y desincentivar a la población civil que ejerce su legítimo derecho a la protesta. Me parece que son elementos muy relevantes que dan cuenta, ¿no es cierto?, de la necesidad en consecuencia de empujar, promover, demandar y exigir que la impunidad no se instale en nuestro país y que las acciones, tanto a nivel nacional como internacional, se abran paso y finalmente la justicia
sea el elemento que triunfe finalmente y que termine con la impunidad a la cual nosotros nos hemos visto sometidos durante todo este periodo. Juan Andrés. Sí, no sé, Carlos, si tiene tiempo, porque... Tengo unos minutos más. Ya, entonces te aprovechamos. ¿Cuál es el ritmo y qué podría ocurrir con esta presentación tan profunda, yo me atrevería a decir tan humanamente profunda, que hace la Comisión Chilena de Derechos Humanos y otros organismos ante la CPI, pensando en que todo indica que en Chile no va a ser tan fácil, que estas violaciones de los derechos humanos cursen por los cauces institucionales de la Administración de la Justicia? ¿Qué tiempo podría demorar en la CPI? Bueno, nosotros hemos dicho siempre que hemos querido ser muy claros y transparentes frente a la ciudadanía y en primer lugar frente a las víctimas. Y hemos dicho que los tiempos y los plazos que se dan los órganos jurisdiccionales de carácter internacional no siempre son los tiempos de las víctimas, ¿no es cierto?, y de los familiares. Es así. Yo solo quiero recordar que el primer caso que vio la Corte Penal Internacional comenzó a verlo en el año 2002. Hay que tener presente que la Corte Penal Internacional se crea en el año 1998. En el año 2002 comienza a conocer la primera investigación que se le sometía a su conocimiento. Y solo 8 años después hay una sentencia, ¿ya? Y se trató de un líder de un movimiento de liberación del Congo, ¿no es cierto?, que lo que hacía era incorporar a su milicia a menores de edad, ¿no es cierto?, obligándolos a portar armas y a combatir. Y eso constituye un crimen contra la humanidad, un crimen internacional que está penado por la Corte Penal Internacional, por el Estatuto de Roma, y repito, se demoró 8 años ese proceso. Y el segundo caso fue de otro criminal también africano, Jean-Pierre Bamba, que fue condenado después de 12 años, después de 12 años de iniciado el procedimiento. De manera que nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho? Lo que hemos dicho es que en algún momento teníamos que comenzar con este procedimiento. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la convicción de que en Chile no existía el ánimo de actuar en consecuencia, de cumplir con el deber de administrar justicia. Pero teníamos que hacerlo por cumplimiento de un deber. Y yo creo que lo que corresponde es que, en primer lugar, no se pierda de vista de que esta presentación es muy relevante y lo que nosotros vamos a hacer en este periodo es alimentar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con insumos tan relevantes como, por ejemplo, este informe de la Comisión Parlamentaria, porque nos parece tremendamente relevante, habida consideración, como decía Omar, que en un momento se discutió, por ejemplo, el carácter sistemático o no de la violación de los derechos humanos, y la cual, ni más ni menos que el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos llevó la bandera, ¿no es cierto?, negando, invisibilizando, relativizando, ¿no es cierto?, la magnitud de la violación de los derechos humanos. Y nosotros demostramos de que estábamos en presencia no solamente de violaciones generalizadas, sino que además sistemáticas. Bueno, hoy una comisión parlamentaria nos ha dado la razón. Nos ha dado la razón en cuanto a que son crímenes contra la humanidad y que obedecen a una política estatal. Había una política estatal ideada y pensada para neutralizar y poner términos, neutralizar la protesta social, que es lo que dijimos en un comienzo. De manera que estamos en un momento en que tenemos que entregarle insumos al fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Para qué? Para que se convenza que tiene que abrirse una investigación. Y el momento que se abre una investigación formal, entonces ya se abre un espectro de posibilidades, como por ejemplo solicitar la comparecencia de los acusados como Piñera,
como los ministros de Interior, los subsecretarios, los directores generales de Carabineros ante la Corte Penal Internacional y hacer avanzar el proceso de acuerdo a las necesidades y exigencias y anhelos justos y legítimos de todo y cada uno de nosotros, no solamente de las víctimas y sus familiares. Es un pueblo entero que exige y reclama justicia respecto de, de estos crímenes y que no está disponible, ¿no es cierto?, sobre todo en el marco de un proceso constituyente que lo que pretende es establecer una nueva convivencia democrática. Esta se funde no en la impunidad, no en la normalización del crimen, sino que en base a la justicia. Entonces nosotros, de nuestra parte, está la idea de insumar, entregar insumos que le permitan al fiscal llegar a la convicción de tocarle la puerta, digamos, a la sala de cuestiones preliminares, como lo señalaban en un comienzo, y pedir formalmente que se inicie una investigación. Y a partir de allí, entonces, existe la posibilidad, repito, de citar a declarar a Piñera y a todas las demás autoridades. Existe además la posibilidad de una orden de detención. En el caso, por ejemplo, de este líder africano que fue condenado finalmente a un número muy alto de años de privación de libertad, él estuvo provisoriamente detenido en lo que podríamos denominar prisión preventiva, ordenado por la Corte Penal Internacional. Entonces, yo diría que a pesar del tiempo que se demora desde el momento que se inicia el procedimiento hasta la condena, hay etapas intermedias en las cuales se pueden lograr éxitos parciales muy contundentes que van en la dirección, repito, inequívoca de lograr justicia respecto a estos graves crímenes. Esa es nuestra tarea y esa es la tarea además de todos. No olvidar que esta presentación está en curso, no olvidar que los chilenos están repartidos por todo el mundo y que han hecho además una tarea muy, muy importante para recordar que la ocurrencia de estos crímenes y recordar la exigencia de justicia. Hemos visto que en España, en Francia y en Italia, los chilenos se han desplegado y le han recordado a los gobiernos y a los pueblos, tanto español, francés, italiano, que estos crímenes contra la humanidad no son solo cometidos contra las víctimas, sino que además contra la humanidad, tal como lo dice su nomenclatura, y por lo tanto es obligación de todos los pueblos que forman parte de la comunidad internacional exigir, demandar, ¿no es cierto?, que el proceso que se ha seguido, que se ha iniciado ante la Corte Penal Internacional, culmine exitosamente. Muchas gracias, Carlos, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, un abogado defensor de los derechos humanos de una trayectoria además larguísima, de décadas, y que hoy día encabeza esta batalla tan importante para la defensa de los derechos humanos y de la democracia también en Chile, porque esa es la verdad. Si no hay respeto mínimo a los derechos humanos, no hay democracia, así de simple y concreto. Lo demás es de verdad una vergüenza creer que estamos en un Estado democrático como algunos lo dicen con tanta facilidad. Así que muchas gracias, Carlos y Margota, y esperamos tenerte en nuestro panel todas las veces que sea necesario. Agradecerte también, Carlos. Muchas gracias. Y te solo esperamos. un último, si me permiten, una última, Sí, por supuesto. un humilde llamado, así como la Convención Constitucional ha tratado de alzar su voz hoy día exigiendo justicia y libertad a los presos de la revuelta, sería muy importante que se interpelara a todos los candidatos que están optando a la presidencia de la República para que se pronunciaran sobre el tema de los derechos humanos, sobre todo en fechas tan especiales como la que estamos a punto de cumplir, como la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre, pero que nos retrotraen, ¿no es cierto?, a una situación que hoy día estamos viviendo. Un pronunciamiento sobre el tema del proyecto de ley sobre indulto general y una demanda para su puesta en tabla al menor tiempo posible, y por otro lado, ojalá un compromiso, sobre todo de aquellos candidatos que están comprometidos con la defensa de los derechos humanos, de que si son gobiernos
se hagan parte de la presentación ante la Corte Penal Internacional como Estado, porque hoy día la presentación fue hecha por organizaciones de la sociedad civil y le daría un impulso muy relevante a esa presentación el que el Estado de Chile, representado por el presidente de la República, pudiera hacerse parte, ¿no es cierto?, de esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Carlos. Adiós. Gracias. Estén muy bien. Cuídate. Bueno, ha sido una exposición verdaderamente notable. Creo que son asuntos, Omar, que pasan prácticamente, yo diría, en forma casi total desapercibidos por el sistema mediático. Creo que la ciudadanía de nuestro país necesita tener esta información. Lo que hoy día el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos nos ha aportado es realmente algo muy sustantivo, muy realista, muy concreto. La Corte Penal Internacional es un tribunal internacional que tiene alto prestigio y que además, yo diría, ha sido de una u otra manera espacio para poder apelar los pueblos, las y los afectados en el mundo, cuando en sus países respectivamente no hay justicia, no hay investigaciones, no hay proceso y finalmente se amparan, como está ocurriendo en Chile, en un estado legal, entre comillas, que es autorreferente, porque tal como yo recordaba acá, tras la reunión de Piñera con el alto mando de las Fuerzas Armadas, con el presidente de la Corte Suprema, con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados, viene la hondanada de proyectos de ley, prácticamente todos aprobados, en donde se establecieron los protocolos que hoy día están vigentes y en donde en los hechos concretos se violan los derechos humanos, eso es lo grave, y se violan de manera flagrante, como lo ha señalado con mucho fundamento Carlos Margota. Creo que es una invitación a a las personas que nos escuchan, que nos ven, una invitación a que tal vez hagan el esfuerzo de acceder a esta presentación ante la Corte Penal Internacional, porque de verdad que uno queda muy asombrado entre la relación que se produce con las leyes, los acuerdos políticos y la forma como se ha violado en concreto, se han violado y se siguen violando los derechos humanos en nuestro país. Se acaba me informaba recién Florencia, que se llevan detenidas y detenidos a una cantidad importante de familiares, carabineros, del puente donde estaban haciendo una acción para llamar la atención respecto del indulto. Entonces continúa la represión, no hay tregua, a escasas horas de que en Chile volvamos a tener tan presente lo que significó el 11 de septiembre con el terrorismo de Estado que se instala en el país y que ha marcado a nuestro pueblo de una manera absoluta hacia el futuro. A mí me surge, pensando en 48 años de un golpe terrible y del impacto social, político, cultural que significó, que significa todavía, porque aquí hay un elemento de pasado, presente y de futuro también, por cierto, que está en juego en esto. Y que muchas veces se dice que el mundo de la izquierda o hay un mundo social, ¿no es cierto?, que parece que vive mirando hacia atrás. Y resulta que Carlos Margota nos estaba hablando del tiempo presente, nos estaba hablando de hoy, nos estaba hablando de una presentación que tiene unos cuantos meses atrás, y en donde se vuelven a repetir una serie de situaciones, y en donde se vuelven a repetir una serie de discursos, y en donde se vuelven a repetir una serie de acciones que ya las conocimos y que ya las vimos durante largos años, durante lo que fue la dictadura. Y entonces, para un sector importante de la población, los que tienen más conciencia sobre eso, ojalá fuera una conciencia mucho más generalizada, ojalá fuera así, estamos frente a hechos que son graves, estamos frente a hechos que son delicados y que van a impactar directa y claramente, ¿no es cierto?, en la dimensión de la construcción política que nosotros queramos hacer.
Y esa situación es tan grave, tan delicada, tan grave, tan delicada, y con eso abro inmediatamente, porque hay un tema que nosotros no podemos eludir dentro de lo que ha ido pasando durante el transcurso de la semana, y tomándolo desde esta dimensión, ¿no es cierto?, de lo profundo, tan delicado, ¿no es cierto?, como lo que ocurrió con el constituyente de Rojas Baden, Rodrigo Rojas, que es una situación también de una tremenda agresión a quienes votaron por él, a la representación que tenía, a la pretensión, incluso en un momento dado, de querer ser presidente de la convención. Me imagino el impacto que hubiera causado eso en esta situación, y en donde se dan situaciones que son más allá, porque yo no estoy para una condena moral, o para la moralina, que la que le gusta mucho usar a muchos medios de comunicación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero sí creo que hay situaciones que son de responsabilidad política, de responsabilidad social y de fe pública. Sí, yo creo que en ese margen es donde se violenta. Y se violenta, insisto, a un sector que hoy día está golpeado profundamente golpeado, pateado en el suelo, allá hacen leña del árbol caído. O sea, donde, por favor, sectores que han hecho de la corrupción la vida, andan festinando. O sea, por favor. Y lo escuchamos abierto y tranquilamente. Florencia se está integrando, qué bueno. Se está integrando para que nos Hola, cuente. Florencia, ¿cómo estás? Florencia, para que Hola, nos cuente. ¿cómo están? Sí, ahí estamos. Bien Atentos a tu violenta fue despacho. Está un poco bajito el volumen, sí, Florencia. A ver, espérate. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora se escucha un poco mejor. ¿Ahora sí? Sí, ahora se escucha bien, Florencia. Sí. No, pues fue bastante... las familias de los presos políticos lo que están es tratando de radicalizar sus acciones para ver si los escuchan. Los presos llevan más de un año y medio esperando porque se apruebe la ley de indulto general, y lamentablemente no han puesto en tabla el Senado esa ley, y entonces no ven otra opción que radicalizar la protesta, y es por esta razón que hoy ellos decidieron, dos integrantes de la Asamblea Nacional de los Presos Políticos, colgarse del puente Pío IX y cortar el tránsito del puente Pío IX, lo que obviamente generó un caos. De hecho, llegaron medios de comunicación oficiales, por suerte, para cubrir esta acción, y bueno, luego llegó el GOPE y Carabineros a reprimir la protesta de los familiares, de una manera muy violenta, la verdad, llevándose detenidos a la vocera de la Asamblea Nacional de los Presos Políticos. Se llevaron detenida también a alguien más que no alcancé a identificar, y como saben hacerlo ellos, pues arrastrando a las mujeres por el piso, pasando por arriba de las familias, pero al parecer era una acción que ellos tenían muy bien, muchas gracias, muy bien planificada, porque iban directo hacia los dirigentes más importantes de la organización a detener. O sea, hay un trabajo de inteligencia que se ejerce, que se está haciendo, por supuesto. Sí, definitivamente. O sea, muchas gracias. Lamentablemente se llevaron a ella, siempre se la llevan detenida, pero esta vez fue así, como yo estaba cerca del carabinero que dio la orden, y yo estaba cerca también. Podrían haberme llevado detenida a mí, a otros compañeros que estábamos, pero él dio la orden a esta niña, te la llevas ahora, y así a otras líderes de la asamblea de familiares de prisioneros políticos también hicieron lo mismo. Se querían llevar al abogado también, pero al abogado no se lo llevaron. Me imagino que, no sé por qué, pero a las mujeres sí las maltrataron y se las llevaron detenidas. Y no es primera vez que lo hacen con esta compañera Pabla Denis.
Florencia, Pero es yo que quería uno escucha sí, esto y queda así como en silencio, o sea, ante eso. sí, Juan Andrés, impactante, pues, impactante. Estábamos Juan Andrés. conversando, Florencia, recién con el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Carlos Margota, nos ilustraba muy profundamente respecto de este tema de las violaciones de derechos humanos, la presentación en la Corte Penal Internacional, y en particular él concluyó la intervención respecto de esta injusticia tan brutal, tan antidemocrática, que significa el tratamiento que se le está dando a prisioneras y prisioneros políticos. Incluso él hacía un llamado a que hubieran más pronunciamientos respecto de la necesidad, ahora cerca de a horas del 11 de septiembre, de pronunciamientos más claros, más explícitos respecto del respeto a los derechos humanos y respecto de las condenas a la violación a los derechos humanos en un país donde muchos se amparan en decir que no son generalizados, que hay una institucionalidad democrática, que al final todo se relativiza para justificar esta represión brutal que cursa incluso en distintos niveles. Así estamos hablando de temas de primera generación, derecho a la vida, la tortura, los ojos, segunda y tercera generación. Estamos hablando de pensión, de salud, de educación. O sea, estamos hablando de distintos niveles donde siempre la contraparte, los que firmaron el pacto transicional de los 90 en adelante, lo defienden señalando de que en Chile no estamos tan mal como están en África, como están en Haití, como están... En fin, al final siempre es un corillo bien perverso de esta dimensión. No sé, ahí dejo abierta la palabra a Florencia, Omar también, por favor. Sí, no, mire, yo lo enlazaba, Florencia, justo estaba enlazando este tema con la situación de Rojas Baden, de Rodrigo Rojas, y de cómo esta situación que lo afecta a él, producto de una irresponsabilidad tan grande, en el sentido de lo público, insisto, yo me separo de esta condena de la moralina, me separo de Claro. eso, me separo de eso, porque además si hay un sector o un mundo que con la moralina no tiene nada que ver, es esencialmente el mundo de los escritores y el mundo de la literatura y el mundo del arte. O sea, hacer Claro. juicios de valor desde esa perspectiva, oye, Rambo habría que colgarlo, Verlaine, no sé a cuántos más. O sea, por favor, Camus, Basade, el extranjero, claro. por favor, Camus, el extranjero, el tipo reacciona y reacciona para defender a un agresor de mujeres. Por favor, si uno lee para decir. Lo que pasa, Omar, que yo veo que esto en el fondo la derecha, los medios de comunicación oficiales que trabajan en función de la derecha y su línea de mensaje encontraron un chivo expiatorio donde poder señalar al culpable, y en general en las sociedades, en general no solo en esta, nos gusta mucho encontrar ese tipo de chivo expiatorio. En el fondo el malo es él y todos los demás ya quedamos exentos de culpa porque ya tenemos a quien señalar con el dedo. Y creo que también ha servido justamente para tapar estos temas que ustedes trabajaron en este panel junto con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, porque en el fondo nosotros ahora vamos a conmemorar otro 11 de septiembre más, y tenemos violaciones a los derechos humanos igual que en dictadura, tenemos presos políticos igual que en dictadura. Entonces, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada, no ha cambiado que tenemos elecciones. Yo sigo sosteniendo mi tesis, es una dictadura perfecta con elecciones. Perfecta, porque se disfraza esta aparente democracia, pero hay presos políticos, hay madres, hay mujeres, igual que en dictadura, quizás no tantas, porque lamentablemente si en algo triunfó la dictadura militar es cambiar la subjetividad de los chilenos, las mentalidades. Hoy día a mí me impresionaba cómo cuando las madres cortan el tránsito para poder hacer presión, muchos autos trataban de pasarles por encima. O sea, ni una empatía con el dolor de madres que tienen a sus hijos presos durante casi 2 años. Y gracias a ellos es que se está redactando una nueva constitución. Y ellos están presos pagando ¿qué? El otro día vi una carta de un prisionero político, Francisco Hernández, que él decía: ¿por qué tengo que pagar? ¿Cuál es mi condena? Haber salido a manifestarme por una salud digna, por una educación digna, por un Chile digno. Esa es mi gran culpa que yo tengo que pagar.
Entonces yo creo que ahí yo comparto con Juan Andrés y contigo, Mar, que en el fondo la clase política que se considere de oposición debería ser mucho más categórica y este tema no puede seguir así como en pausa mientras avanzan otros temas. Yo creo que este es un tema fundamental. Yo soy madre y como madre yo no sé, yo no aguantaría tener a mi hijo preso y así todas las madres salen a luchar y salen a protestar, pero hace falta mucha más presión y mucha más fuerza y mucha más determinación de parte de quienes se consideran de oposición a este gobierno, que lo único que ha hecho es criminalizar la protesta social y el legítimo derecho a la libertad de reunión y manifestación. Y con esto, disculpen, pero me quiero despedir porque tengo que ahora ir a Sí, juntarme estamos con mi terminando querida también. amiga. Sí, Ya, sí, Florencia, no te preocupes. la Virgen de los Patipelados, vamos a ir a ver a Mario Acuña. Ya, Dale pues, un abrazo a la Virgen de los ya, Patipelados y a Mario Acuña, por favor. ya, pues. Sí, en su Muy nombre. bien. Chao, Chao. Florencia, que estés bien. Chao. Chao, chao. Chao. Y Bueno, oye, Juan Andrés, ¿tienes un Florencia, bueno, poema, sí, Omar? sí, ¿Tienes sí, un poema? sí, 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 Bien, tengo. fantástico. Tengo Bien, solamente una pequeña reflexión final nomás. Mira, yo sí. sabes que con lo de Rojas Baden me acordé del año 85, 86, me parece, 87, tiene que haber sido, no recuerdo bien el año, pero sí, ¿te acuerdas de la Virgen de Villa Alemana? Sí, Y del pues, muchacho, sí. Miguel ¿no es Ángel, cierto? Que era Miguel Ángel, que era vidente, claro. ¿cierto? Yo creo Sí, pues, que, y de esa dimensión del espectáculo y de esa construcción, así es. y digo eso también porque dentro del mundo, eso que estaba dentro del mundo de los cristianos, dentro del mundo de la Claro, izquierda también a veces hay una tendencia a construir estos pequeños santos, sí, estos aprendices de algo, ¿no? Y en eso esta imagen icónica de Rodrigo, ¿no es cierto? En cuero, qué sé yo, primera línea, todo lo que se quiera, también, ¿no es cierto? Generan estos golpes que en el fondo hay un desgaste, hay una rabia, hay un principio de que en el fondo te rompe con los espacios de resistencia que durante largos años han sido difíciles de construir. Y ese es el error, y yo diría que ahí es donde está el error más grave. Si esa es la situación más compleja, porque si uno no tiene ciertas facultades o ciertos elementos, o por último cierta dimensión de lo público, porque no puede estar en lo público, no vaya a lo público, pues. Si nadie le está diciendo que sea un santo, que sea el claro. apóstol, Así nadie es. le está Así diciendo es. eso. Nadie le está diciendo eso. Si lo más probable es que si Sí, a muchos de los políticos y a mucha de la gente que está en le revisan, bueno, le levantan la sábana y quizás que otras cosas más, se van a encontrar con mucha sorpresa. Lo más probable. Pero el punto no es ese. El punto es que tú no puedes hacer política desde la dimensión de una enfermedad que no existe, pues. Es que eso es demasiado brutal. Eso es sí, como decir que estás hablando con la Virgen. Por favor. Eso es. sí. Bueno, Muy bien. dicho Dicho eso, Juan eso. Andrés, bueno, mira, dos textos cortos que están dentro de la lógica de la IQ. Insisto con esto, la IQ tiene 5, 7, 5 sílabas. Hay también degradación y otras cosas. Yo intento hacerlo así. 11 de septiembre. Aullidos grises. El viento cabalga sobre los naranjos. 11 de septiembre 2. El horizonte intensamente azul como su destino. Compañeros, para la reflexión profunda. Así Muchas es. gracias. Bueno, Profunda, profunda. un Un abrazo, Juan abrazo, Omar. Andrés. Un Que estén muy abrazo. bien, Que estés saludos, muy bien. saludos a Iván, Cuídate. vayan al café Tú, Crónica Digital, al Café Crónica Maturana con Digital. huérfanos, Siempre va a haber y ahí un espacio sí, un espacio de cálido. conversación y todo ese tipo de cosas que se pueden dar en este tiempo y sobre todo conversar de lo que está ocurriendo en Chile, de lo que está ocurriendo con la izquierda y de, insisto, esta cosa que a veces tenemos, ¿no es cierto?, de querer hacer animita. Ojo con eso. Así es.
Chao, Omar, que esté muy bien. Chao. Nos Chao, vemos. chao. Chao, chao. Chao.